Hola, buen día. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos, de la carrera Ingeniería Mecatrónica. Vamos a hablar sobre los derechos humanos laborales, de la materia Taller de Ética, Unidad 4. Derechos humanos laborales. ¿Qué son los derechos humanos laborales? Estos mismos se refieren a que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, además de seguridad económica e igualdad de oportunidades. Estos mismos hacen hincapié en los derechos humanos que se adquieren cuando eres parte de una empresa u institución de manera formal. Los derechos humanos solo reconocen a su único titular universal, a la persona, con el respeto de su dignidad humana y pues satisfaciendo las necesidades básicas en el ámbito laboral. Los derechos humanos laborales, de acuerdo con Hermida, forman parte de los derechos fundamentales y son derechos que están dispuestos en la superestructura de la Constitución y de las normas internacionales. Este tipo de derechos se clasifican en específicos e inespecíficos. Los primeros son derechos humanos que están contenidos en los ordenamientos jurídicos del derecho laboral y están dirigidos exclusivamente a los trabajadores. Por su parte, los derechos inespecíficos no se encuentran en los ordenamientos jurídicos laborales y pueden ser normas subjetivas e inherentes a la persona en sí misma que lo rigen en todos los ámbitos de su vida. ¿Qué sirven los derechos laborales? Bueno, pues sirven para atender las necesidades humanas como físicas, emocionales e intelectuales. Bueno, dentro de esto se dan a conocer los beneficios de los cuales goza un trabajador y los cuales debe de ofrecer como empleado. Muchos o la mayoría de los empleadores también busca aumentar los niveles de beneficios de búsqueda para así poder captar a los mejores trabajadores para su nómina. La función del derecho laboral es regular toda la actividad humana de carácter lícito prestada por un trabajador a un empleador a cambio de una contraprestación. El derecho laboral regula mediante principios y normas jurídicas las relaciones entre empleadores, trabajadores, las asociaciones sindicales y el Estado. Importancia de los derechos humanos laborales. Aquí se describen las regulaciones que darán la dirección necesaria para resolver los conflictos en los espacios de trabajo. Con esto las empresas pueden dedicar su atención a la productividad y la rentabilidad en vez de la resolución de problemas. Explicando esto tenemos el caso de una empresa, en la cual existe un departamento de derechos humanos laborales. En dicho departamento se solucionan los problemas que tienen que ver con el personal. Dichos problemas evita que se escalonen hasta una instancia mayor en la que afecten a la productividad de la misma empresa. Se puede afirmar que el derecho laboral es demasiado importante dentro de la sociedad, pues este mismo es el que se encarga de generar orden en el ámbito del trabajo, pues en el trabajo, estableciendo deberes de manera muy clara, establece derechos, describe regularizaciones para dar tanto a los trabajadores como a los empleadores las herramientas necesarias que permitan resolver todo tipo de conflicto que se nos presente, que se les presente en la empresa y en todo pues, su ámbito laboral, en toda su área de trabajo. Ayuda también a la preservación de la integridad dentro de la organización. Ayuda a desarrollar los principios comerciales, además de mantener la ética dentro del lugar de trabajo, recordando a los propietarios su rol social como buenos ciudadanos. El desarrollo del derecho laboral está íntimamente ligado a los trabajadores. En tal sentido, incluso los trabajadores independientes y los campesinos deben saber su contenido a fin de conocer sus derechos y deberes. Importancia en la vida diaria. Bueno, pues los trabajadores para obtener una retribución económica que permita alcanzar una mejor calidad de vida. El derecho laboral representa una guía de lo que un trabajador debe de demostrar al momento en el que acepta un trabajo. Una de las principales y más relevantes características de los derechos humanos son
pues que son derechos que, con condiciones de vida indispensable que proporcionan la garantía de la igualdad y libertad de los trabajadores. Otro es que brindan la formalización de sindicatos donde se nombran representantes y pues tienen la oportunidad de participar en las demandas que favorecen a todos los trabajadores. Además de ser normas legales, también son la garantía social laboral cuando se depende de un salario para poder vivir. ¿Qué significa esto? Significa que al pertenecer a una institución, esta misma debe de proporcionarte los requerimientos básicos para poder desarrollarte de manera integral en la sociedad. Esto, por ejemplo, puede ser un salario que sea digno para las labores que realizas, así como también tus prestaciones de ley. La clasificación de los derechos humanos es la siguiente. Pues un empleo estable donde el empleado tenga pues la capacidad de elegir libremente sin alguna discriminación o alguna cosa negativa pues que lo tenga en un ambiente pues negativo, como lo dije, dentro de su empleo. El salario suficiente pues aquí debe ser pagado de acuerdo a la manera de lo que haga con su salario pues suficiente para que tenga una vida favorable. Las condiciones de trabajo satisfactorias también, que esté en un ambiente lo suficientemente pues favorable para él, para que no sufra daños por parte de la empresa y así no haya problemas entre ninguno de los dos. La seguridad social también es un derecho. El derecho a la equidad de género también, que las mujeres y los hombres pues sean tratados por igual. No hay necesidad de tratar diferente a los dos géneros, ya que pues también puede traer problemas. Y el derecho a los trabajadores menores. 7. Libertad sindical. 8. Contratación colectiva. 9. Huelga. 10. Irrenunciabilidad de derechos adquiridos. 11. Justicia laboral. La observancia de los derechos humanos laborales. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Es la vigilancia de que no sea violente contra el trabajador. Es donde entran las instituciones públicas para asegurarse que se cumplan los derechos de los trabajadores y no sean violentados. La principal labor de la observancia es la relevancia para el desarrollo laboral. El funcionamiento de la observancia. La observancia debe ser administrada por instituciones diseñadas para tal fin. La Organización Mundial de las Naciones Unidas cuenta con una institución cuya finalidad exclusiva es la de vigilar los derechos humanos laborales. Su nombre es Organización Internacional del Trabajador, que abreviadamente sería OIT. Esta vela por el cumplimiento dentro de los países pertenecientes a la organización. Pero pues cada nación por su parte tiene diferentes organismos internos para así encargarse de que los trabajadores sean respetados. La OIT, o mejor conocida como la Organización Internacional del Trabajo, es un organismo de las Naciones Unidas fundada en 1946. La OIT vela por el bienestar de los trabajadores de los 187 países pertenecientes a la organización. Esta misma tiene como objetivos la promoción del reconocimiento de las normativas fundamentales del trabajo, así como la creación de oportunidades del mismo. Aunque la OIT es un organismo grande, cada país tiene sus instituciones que lideran la observancia. Tienen en común que cuentan con la libertad de regular las normativas políticas del trabajo en el país, siempre y cuando estas normativas pues no incumplan los derechos humanos laborales. ¿Qué sucede si se violan los derechos humanos laborales? En caso de que el trabajador sienta que se han violado sus derechos laborales, debe tener en cuenta las medidas que se mencionarán a continuación. Número 1. Conservación entre empleado y empleador. Número 2. El empleado debe llevar sus propios registros. Si esto no funciona, se tendrán que llevar acciones legales. Consecuencias de no aplicar los derechos humanos laborales. Bueno, pues la principal consecuencia sería una pérdida progresiva de los derechos a la vida, a la educación, a la vivienda de las personas concretas. Otro de los temas. Afectación a la propiedad privada del ciudadano en cuestión. Esto ha traído también como consecuencia la reducción de los derechos humanos,
al solo derecho de propiedad privada, pues las burocracias privadas únicamente tienen clientes, es decir, sujetos con capacidad económica para actuar en el mercado, mientras que las burocracias públicas son las que deberían atender la responsabilidad política de tener ciudadanos. Pérdida de trabajo digno. El momento en el que se viola o repercute en algún derecho humano laboral de la persona concreta, se le deja de considerar un trabajo digno integral, el cual puede costar desde un salario indebido, una nula protección laboral o hasta condiciones deplorables de trabajo. Y bueno, ¿esto en qué repercute? Esto al final termina afectando la calidad de vida de la misma persona, porque como veníamos comentando, no se garantiza un desarrollo de vida social. Siempre que se tiene una relación jefe-empleado, se establecen unos derechos laborales al sujeto en cuestión, los cuales, si son violentados, se van a obtener muchas represalias para la empresa, las cuales van a ser dictaminadas por un juicio en procedencia por parte de la demanda del empleado. La sanción, la gravedad de la sanción va a depender de qué tan grave haya sido lo cometido por la empresa. A continuación, se presentará un ejemplo de la violación de los derechos humanos laborales. Despido injustificado, ProMéxico. Se enteró por mensajería instantánea el 28 de diciembre pasado. Su jefa directa le informó que a partir del 31 de diciembre su contrato laboral con ProMéxico dejaría de surtir efecto. Carlos Soto es uno de los cerca de 70 empleados de las oficinas centrales de la dependencia que se quedaron sin empleo. Ni siquiera por correo, y no me dio ningún argumento, aunque claramente es la desaparición de la institución, dice el colaborador, que desde hace más de un año laboraba en el organismo. Para no ser acusado de abandono laboral, Soto y un grupo de compañeros se presentaron a trabajar el 2 de enero. Sin embargo, les bloquearon el acceso a las oficinas. Hasta ahora no les han mencionado si recibirán liquidación o alguna indemnización. Un ex empleado que llevaba 2 años trabajando en la entidad de gobierno fue despedido el 20 de diciembre. Su jefe directo le pidió firmar una renuncia voluntaria a cambio de 1,500 pesos, pero él se negó, por lo que también le impidieron el ingreso. Todo es a manera de rumor, no ha sido muy claro, pero se plantea que una vez que salga el decreto de extinción de institución, el liquidador será el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y él tendría que proceder con las liquidaciones. Entonces ellos ya han sido invitados a firmar su renuncia, pero aún no están despedidos debido a 3 razones. La primera es que no ha habido un despido formal, además de que no se les ha pagado su salario y siguen dándose alta ante el INSS. Entonces es en estos casos en donde los especialistas aconsejan tomar acciones legales en un plazo dentro de 60 días en donde se han incumplido todas estas normas. O bueno, al menos esto es lo que nos explica Diego González de la Fuente Rico, un socio director de González de la Fuente Abogado. Los derechos humanos laborales en México. Dentro de los derechos humanos laborales en México tenemos la edad laboral. La ley establece explícitamente que queda prohibido el trabajo a los menores de 15 años. Los que se encuentren entre los 15 y 18 años pueden trabajar con ciertas limitaciones. Esto es siempre y cuando que desempeñen actividades que no sean peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. Siempre y cuando hayan cumplido con sus estudios obligatorios. Los mayores a 18 años pueden continuar trabajando ahora sí que de una manera formal. El trabajo de las mujeres. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos que tienen los hombres y pues también de las mismas obligaciones. La ley, tratándose de las mujeres, pues establece ciertas disposiciones específicas con el propósito de proteger la maternidad. Además, las madres trabajadoras gozarán de periodos de descanso, lactancia, servicios de guardería, entre otros, bajo ciertas condiciones que establece la ley. Contratos laborales. La ley establece la presunción de la existencia de un contrato y de la relación del trabajo entre el que presta un trabajo y el que lo recibe. Los contratos de trabajo pueden ser individuales o colectivos. Los contratos de trabajo obligan a lo expresamente pactado entre ellos,
y a las consecuencias que establezcan las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Reglamento interno del trabajo. ¿Qué es el reglamento interno del trabajo? Bueno, pues es un conjunto de disposiciones obligatorias, tanto como para los trabajadores como para los patrones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pues no solo por ser tú el patrón vas a dejar de cumplir con el reglamento que tú otorgaste para tus trabajadores. Bueno, pues para crear esto se necesita una comisión mixta que tienes que otorgarle a los trabajadores y a los patrones. Se debe dar conforme a la ley. Se debe depositar ante una junta de conciliación y arbitraje. Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo deberán hacer constar por escrito. Sin embargo, la falta del escrito no priva al trabajador de los derechos que derive de la ley y de los servicios prestados. Son condiciones de trabajo, el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, entre otros. Despido justificado e injustificado. El despido del trabajador puede ser justificado e injustificado según la Ley Federal del Trabajo en el artículo 47. En caso de ser un despido injustificado, el trabajador deberá pagar una indemnización al empleado según la instancia del asunto. La seguridad social tiene como objetivo proveer la protección y mejorar el bienestar de todos los trabajadores y pues de sus familias. Es un derecho humano contemplado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién se encarga de regular los derechos humanos laborales en México? Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es un órgano desconcentrado de la CTPS que protege los derechos de los trabajadores ante la autoridad laboral mediante los servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación legal. Ejemplo, los derechos de los trabajadores como derechos humanos, que serían libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el derecho de sindicación y de negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la edad mínima para incorporarse al empleo, las peores formas de trabajo infantil, la igualdad de remuneración, la discriminación en el empleo. Esto sería todo, muchas gracias. Nuestro equipo está conformado por Diego Favela Flores, José Guadalupe Pérez Acuña, Juan Manuel Rivas Salazar y su servidora, Fátima Guadalupe Betancur Hernández. Eso es todo, amigos.